entre el sacerdocio y la gloria. Y bueno, el libro de Hebreos, hermanos, nos hace recordar que, contrario a lo que muchos creyentes convertidos en aquel tiempo creían, Jesús tiene la preeminencia en todo. ¿Qué quiere decir la palabra preeminencia? Que Jesús tiene el primer lugar en todo. Que es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés. Y esto muchos judíos, de hecho todos los judíos te van a maldecir por decir esto. Estoy hablando no todos los israelitas, pero sí todos los judíos. Te van a maldecir por decir que Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que la ley misma. Y algo raro que los hebreos escucharon o leyeron a través de este libro de Hebreos es que Jesús es nuestro hermano. Hello. Aleluya. No, eso se oye bien espiritual. Para nosotros se oye bien espiritual, bien romántico, pero déjenme decirles, hermanos, para una persona que creía en los ángeles, no es romántico eso. Eso es blasfemo. De hecho, los árabes, cualquier musulmán, ellos creen que Dios es Dios. Ellos no creen que Dios es nuestro Padre. Los judíos creen que Dios es Dios. Ellos no creen que sea nuestro Padre. Por eso crucificaron a Jesús. Entonces, para que vayamos quitándonos la idea de que, bueno, tenemos que entender eso. Los judíos no creen que Dios es su Padre. Por eso crucificaron a Jesús. Entonces, cuando estos nuevos convertidos o estos recién convertidos escuchan esto, imagínense la cara que pusieron. No era cualquier cosa. No solamente es que es mayor que los ángeles. Acuérdense, muchos de los judíos pensaban que los mensajes no eran traídos, bueno, eran traídos por ángeles. Los judíos pensaban que los mensajes eran traídos por ángeles, pero que también nuestra oración subía a Dios a través de los ángeles. Entonces, pensar que Jesús es nuestro hermano, eso como que no, espérense, ya, esto es una blasfemia. Ahora, el escritor a los hebreos va ahondando poco a poco y él dice que Jesús es nuestro reposo. ¿Sí? No es un día nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo. Y ese es el problema que muchas, no quiero decir sectas, pero algunos cristianos, hermanos nuestros, que también han sido lavados por la sangre preciosa del Cordero, no entienden que Jesús es nuestro reposo. No es un día nuestro reposo. Es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Que Él es nuestro reposo y que podemos también, como vimos hace 2 semanas, que podemos acercarnos a Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Confiadamente. ¿Sí? Que podemos acercarnos con confianza a Él, con la certeza de encontrar oportuno socorro. Entonces, ahora en el capítulo 5 nos dice cuáles fueron las funciones de Jesús y por qué fue escogido para realizarlas. No nada más, miren, no nada más escogía a un hombre nada más por nomás para ser sacerdote. Yo quiero que oremos, hermanos, porque esto es tan importante, tan importante. Señor, revélate tú, Señor, revélanos tu palabra, tu gracia y tu misericordia, Señor. Por favor, revélalo, Señor. Señor, yo sé que muchas veces esto suena como que, eso ya lo sé.
Y si ya lo sabemos, Señor, necesitamos recordarlo. Si no lo sabemos, Señor, yo te pido que pongas la unción. Tu palabra está ungida, por supuesto, Señor. Pero, Señor, que pongas unción en nuestros oídos para oír de una manera diferente. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a retener lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, yo creo que como vamos a ver esto, yo creo que esta enseñanza está emparentada con la enseñanza del domingo pasado. A los que no estuvieron aquí, pues se la perdieron, ¿verdad? Pero estuvo muy bien. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, por causa de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, miren, una de las grandes desgracias, ahorita lo vamos a volver a ver estos versículos más detalladamente. Una de las grandes desgracias en el sistema religioso de hoy en día es que el profesionalismo se ha apoderado de los púlpitos. Hoy, vuelvo a repetir, el profesionalismo. ¿Qué tiene que...? Tú puedes ser un profesional del púlpito. Tú puedes hacer que la gente brinque, salte, eche maromas, que haga circo, si quieres, cuando tú eres un profesional. Wow. Dios no nos ha llamado a ser profesionales. Miren, Hebreos 5.1, pásale, hija. Sí, Hebreos 5.1 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado ¿de dónde? De entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, se supone que el sacerdote principal está a favor de los hombres y no en su contra. Déjenme decirles, hermanos, yo he escuchado hace muchos años, uno de mis pastores, yo creo que fue el segundo de mis pastores, dijo una vez, dice: un pastor que da palos no es pastor. Aleluya. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado pastores que dan palos? Imagina, y hay gente que le encanta que le den palos. No aprenden nada, pero le encanta que le den palos, o le den una paliza. Entonces, este hermano sí está ungido, este hermano sí habla la palabra. No, hermanos, este hermano lo único que está haciendo es dañando el espíritu del hombre. ¿Y qué tiene uno que hacer allí? Nada. Porque se supone que el sacerdote principal está ¿a qué? A favor de los hombres y no en su contra. Hermano, arregle su vida. Déjame decir, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta trabajo arreglar nuestra vida? Arregle su vida. Yo sé que tengo que arreglar mi vida. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros, no podemos arreglar nuestra vida. ¿Cuántas madres le dicen a sus hijos: pórtate bien, sea un buen cristiano? Es que no se nace con eso. Tiene uno que nacer de nuevo para ser un buen cristiano. Si nacidos de nuevo somos como somos. Imagínense. Entonces, nuestra oración como sacerdotes es para que Dios perdone y cambie el corazón del hombre. No es para juicio. Déjenme decirles, hermanos, algo. Con esta situación por la cual estuvimos orando después de la alabanza, yo me he dado cuenta de que
Hoy el evangelio del amor está así, floreciendo. El evangelio del amor, no estamos hablando de Dios, estamos hablando del evangelio del amor. Y este es el mensaje de muchas iglesias. Hay que predicar el Dios de amor. Déjame decirte, si no predicamos el evangelio, y el evangelio tiene que ver con la misericordia y con el juicio, con el amor y con la venganza de Dios. ¿No? Ay, hermano, es que usted no ama. No, espérate, es que también tenemos que... Miren, hay una palabra que se llama justicia. ¿Sí? ¿Dónde cabe la misericordia allí? Hello. No cabe. ¿Dónde cabe la venganza allí? ¿No? ¿Por qué? Porque justicia. Ahora, habrá momentos en que, como dice Oseas, habla de hacer justicia y misericordia. A veces tenemos que ser justos y a veces tenemos que ser misericordiosos. Quiere decir que tenemos que hacer a un lado la justicia para ser misericordioso, pero no en todos los momentos. Y eso es lo que muchos cristianos no están entendiendo o no quieren entender. Habla, papá. Entonces el asunto, hermanos, es que nuestra oración como sacerdotes es para que Dios perdone y cambie el corazón del hombre, aunque no sea para juicio. Ahora, el asunto es que también como cristianos nos dicen, hermano, es que tú no debes de juzgar. ¿De veras? De veras que conforme a lo que tú juzgues serás juzgado. Lo dijo Jesús. Es cierto, pero también Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Amén. Así es. Yes. Hello. Entonces habrá momentos en que no podemos juzgar a otra persona, pero habrá momentos en que sí los tengamos que juzgar. Ahora, el asunto es que cuando nosotros le decimos a una persona, tú eres pecador, ¿lo estamos juzgando sí o no? Lo estamos juzgando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Entramos en el juicio allí. Miren, como sacerdotes somos los primeros o debemos ser los primeros que debemos de dar ejemplo en ofrendas. Amén. 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 Y diezmos también. Ajá. Así. ¿Sí? ¿Qué dice allí? Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios. Ahora, por los pecados. Es cierto que las ofrendas han cambiado. El sacrificio, gracias a Dios, también cambió. Gracias a Dios. Imagínate de estarse sacrificando diariamente o cada 8 días con la hostia y... ¿Ah? Nosotros no sacrificamos a Cristo todos los domingos. ¿Sí? Que por los corderos. Sí, y tampoco, sí, gracias, tampoco estamos sacrificando corderos, gracias a Dios. Imagínense todo el cochinero que, hablando en plata, imagínense el altar que es todo sangriento, hermanos. Imagínense las moscas, el olor a sangre. Tenemos problemas con ver la sangre, imagínense. Ahora imagínate tú agarrar a una ovejita, y que te ponga unos ojos de no me mates, y tú eres el sacerdote. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, los derechos humanos ya nos hubieran colgado, ¿no? Sí. Ahora, tenemos que aprender a ser sacerdotes, hermanos. Habrá momentos, sí, de misericordia. Habrá momentos de tolerancia como sacerdotes. En una iglesia también se tolera. Es más, en la iglesia se debe tolerar más que en las casas, pero no tanto como se ha tolerado.
Yo dije hace muchos años, en la iglesia no existe falta de amor, existe falta de disciplina. La disciplina tiene que ver con el ejemplo, el amor y el castigo. Ahora, Hebreos 5:2 dice, para que se muestre, estamos hablando del sacerdote, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora, creo que la falta de paciencia dentro de la iglesia tiene que ver con la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia. Chéquenlo bien, chéquenlo bien. La falta de paciencia tiene que ver con la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. No me estoy refiriendo en el templo o dentro del auditorio. La falta de paciencia tiene que ver con la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y esto estoy hablando a nivel mundial. Su ausencia no siempre significa que se hable contra el Espíritu Santo, sino con la indiferencia. ¿Saben? Yo quiero animarles, hermanos. Yo sé que podemos ser criticados. Miren, por eso, gracias a Dios que no podemos transmitir en vivo. Porque porque mucha gente se molestaría con nosotros y nos bloquearía solamente porque nosotros hablamos en lenguas. ¿Qué están haciendo? Eso es del diablo. O sea, porque emitimos juicios sin saber. ¿Sí? Ahora, yo no estoy hablando de que la falta de paciencia tiene que ver con la ausencia de las manifestaciones de las lenguas. No. Estoy hablando de la ausencia de la presencia del Espíritu Santo. Ahora imagínense, nada tiene que ver con las manifestaciones. Ya no se habla en la iglesia, en muchas iglesias, ya no se habla del Espíritu Santo como se solía hablar. ¿No? Es muy ofensivo. Ahora, si ya dejamos de hablar del Espíritu Santo, al rato se deja de hablar de Dios y al rato se deja de hablar de Jesús también. ¿Por qué? Porque así va el asunto, hermanos. Así va el asunto. Ahora, hoy en día la religión de con ser buenos basta la están abrazando muchos que se dicen ser cristianos. Sé bueno. Ya vimos que con ser bueno no basta. Miren, hoy estamos tan centrados en la sanidad emocional del hombre a través de terapias de segunda mano y en la prosperidad temporal de bolsillos agujerados y egoístas. Vuelvo a repetir. El evangelio de hoy se ha centrado en la sanidad emocional del hombre. Chequen nada más los cantos que se cantan hoy. Dame, sáname, XXMM. Puro me. Dame. Entonces, cuando se habla de la prosperidad, y qué bueno que se hable de la prosperidad, pero qué bueno que se suelte esa prosperidad que se está recibiendo, ¿no? Entonces, se habla solamente de eso, sanidad emocional del hombre a través de terapias de segunda mano. Ya ni siquiera es el Espíritu Santo, es, mira hermano, relájate, tómate unas vacaciones, que gloria a Dios, que bueno que sí te las puedes tomar. Pero esas son terapias de segunda mano. Miren hermanos, hace muchos años, ya estábamos casados Gloria y yo, de hecho ya teníamos a Isi, en la ciudad de León yo era pastor de jóvenes. Y ¿saben qué, hermanos? Honestamente había situaciones en mi corazón que a mí no me gustaban de mí mismo.
Yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿no? Entonces, yo un día estaba orando y yo me puse la mano sobre la frente y dije, por si las dudas, en el nombre de Jesús, cualquier demonio que esté en mi vida se va afuera. Oye, porque nosotros pastores ponemos las manos sobre la gente y echamos fuera demonios, ¿no? En el nombre de Jesús, pero ¿quién nos los echa de fuera de nosotros? ¿Verdad? Yo dije, pues por si las dudas, ¿no? O sea, imagínense, nosotros estamos así cargadísimos de cosas raras. Bueno, vuelvo a repetir, o sea, tal vez yo, ustedes, no sé, ¿verdad? Pero hermanos, o sea, este es un evangelio medio raro, ¿no? Que estaba platicando con Keila, y yo creo que tiene mucha razón lo que ella está leyendo acerca de que la religión próxima no es el Islam, no es el cristianismo, ni modo, no es otra cosa, sino la religión es el propio hombre, la deificación del hombre, la adoración al hombre. Pues nomás métete a un gimnasio y verás lo que sucede. No es necesario ir a un gimnasio. Solamente fíjate cómo se perciben las personas a sí mismas. En el Facebook, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? No estoy diciendo que no debes de tomar una actitud a veces nosotros somos pusilánimes, es decir, nosotros nos creemos menos que popó, y por el otro lado nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no es cierto? Entonces hasta ese punto se está llegando a que el hombre es el centro del universo. Bueno, gracias a ese evangelio de segunda mano. Dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, estamos hablando de que un sacerdote debe de hablar de Jesucristo, debe de hablar de Dios, debe de hablar del Espíritu Santo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Yo diría, se fumó un carrujo de marihuana, no sabe ni de lo que está hablando. Dice versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Fíjense, no la conocen. ¿Por qué? Porque ya han sido privados de la verdad. No la conocen, ni la van a conocer, porque Dios mismo ya no se las ha revelado. Esto está grueso, hermanos. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Entonces imagínense, hemos estado en iglesias, yo creo que los más veteranos hemos estado en iglesias donde vemos toda clase de males. Toda clase de males. Y uno dice, bueno, me estoy aquí para cambiar las cosas. Si el Espíritu Santo no las cambia, ninguno de nosotros puede cambiarlas. Amén. Amén. Ahora, hablando del sacerdocio otra vez, si se supone que debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ¿cómo podrá ayudarse a sí mismo en su propia debilidad, puesto que él también está rodeado por ella? Un sacerdote, miren, uno tiene que tener mucha paciencia con los que están extraviados, no con los que se han extraviado a propósito. Porque los que se han extraviado a propósito son necios. Sí. Recordemos, hermanos, que el fuego extraño en los altares empieza con el profesionalismo.
Y hermanos, ese fuego extraño en los altares termina cuando Dios empieza a limpiar su era, su campo. Ese profesionalismo termina cuando Dios empieza a trabajar en su iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? Yo creo, vez tras vez, en estas últimas fechas, Dios nos ha estado hablando que Dios está tratando de limpiar su campo. Sí, Señor. Aleluya. Que termine en nuestras vidas. Amén. Dios no va a dejar nada a medias, aunque tú quieras. Dios no va a dejar nada a medias. Dios lo que prometió hacer, lo va a hacer, aunque tú no lo quieras. ¿Saben qué? Yo diría, gloria a Dios. Amén. Porque no depende de ti, Amén. Así es. depende de Dios. Señor. Si tú y yo fuimos salvados por gracia, si tú y yo fuimos recibidos por misericordia, Dios va a hacer eso, aunque nosotros no querramos. Amén. Sí, Señor. Así es. Gloria a Dios. Ajá. Por eso tú y yo hemos dejado de fumar, de tomar, por tus propias fuerzas. No, Señor. Por la gloria de Dios. Chiquito, te quito las ganas de hacer esto y punto. Gracias. Del día a la noche. Amén. Dice, hablando del sacerdocio, una vez más, Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hoy vemos tantos profesionales dentro o sobre la plataforma, que dudo mucho que hayan sido llamados por Dios. Tienen buena elocuencia. Algunos, miren hermanos, yo no voy a decir la ciudad, pero yo conocí a un hombre de negocios, muy bueno, muy buen hombre de negocios, que hizo su iglesia. Qué padre. Que hizo su iglesia y la tiene funcionando. Y la tiene funcionando. Pero ¿saben qué? Yo dudo que haya sido llamado al ministerio. Al menos no a ese ministerio. Aleluya. Muchos hombres de negocios deberían de estar sentaditos aprendiendo. No quiero decir que no están haciendo su labor, porque miren, para mucha gente de negocios, el único servicio, y no estoy menospreciando, el único servicio que estaría bien que le dieran son con sus diezmos y sus ofrendas. Y vamos, algunos de ellos tienen muy buenas entradas. Si ellos diezmaran y ofrendaran, hermanos, la obra de Dios, y vamos, estamos hablando de siervos de Dios. Ay, hermano, ¿cómo puede una persona servir a Dios nada más con ofrendar y diezmar? Eso es parte de... Amén. Fíjense, ahí en cierta parte, nosotros estábamos trabajando con un pastor. Y había un hombre de negocios. Yo nunca lo conocí en aquel entonces, pero el pastor a mí me dijo, hermano, mira, aquí viene un hombre de negocios y mira, con sus diezmos y con sus ofrendas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y aquello. Su esposa viene y ellos donaron estos instrumentos, etcétera. Pero ¿saben qué? Yo nunca lo conocí y él nunca se apareció en la iglesia. Cuando esta familia se fue de la congregación, nosotros pensábamos que las finanzas iban a bajar. ¿Saben qué? Se mantuvieron. ¿Por qué? ¿Porque Dios es fiel? No, porque no estaba dando nada a él. Aleluya. Entonces, si nada más dieran sus ofrendas y sus diezmos, hombres de negocios, imagínate qué bendición sería para el cuerpo de Cristo. Entonces, el asunto, hermanos, es que a veces esa gente, como tiene el potencial económico,
pues, y por venganza, se les hace fácil poner una iglesia y un changarrito y vámonos arriba. Y invitan a uno y a otro y a otro y a otro pastor, no importa. Miren, en el instituto bíblico donde yo estaba, hermanos, invitaban a todo aquel que mandaba una ofrenda, tuviera o no tuviera una buena doctrina. ¿Se fijan lo que es el dinero? Con dinero baila el ministerio. ¿Se fijan qué peligroso es? Entonces, yo fui con el hijo del fundador y le dije, oye hermano, ¿qué está pasando? Dice, ay hermano, lo que pasa es que como nos apoyan, dije, y no sé, o sea, ¿y qué vas a hacer? Él no era el mero, hermano. O sea, siempre yo fui con las personas incorrectas, tal vez, ¿no? Y cuando fui con las personas correctas me mandaron a volar. Gloria a Dios. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, Aarón fue el principio de la línea del Antiguo Testamento. Y este era un dato que los hebreos obviamente conocían. Entonces no tenían necesidad de repetírselo, ¿o sí? Bueno, tuvo que repetírselo. ¿Saben por qué? Porque estaba sucediendo algo que no era, que era común cuando se escribió esta carta a los hebreos. ¿Saben por qué? Porque el gobierno romano, cuando llegaba a ciertas provincias, ellos instituían a sus propios sacerdotes. Y los sacerdotes eran glorificados por el pueblo. Entonces el escritor a los hebreos dice, nadie toma para sí esta honra. Solamente el que es llamado por Dios. O sea, qué honor haber sido llamado al sacerdocio. No estoy hablando de ser pastor, estoy hablando de llamar al sacerdocio. Amén. Y qué bendición, hermanos, que tú y yo fuimos llamados al sacerdocio. Amén. 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Fíjense, ni él mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando el hombre, hijos. Wow. Sí. Cuando el hombre de Dios permite la glorificación de sí mismo, se ha convertido en un ídolo. Ay, hermano, usted sí está bien ungido. Esa es una glorificación. Pregunta. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. ¿Cómo honramos al hombre? Amén. Mucho cuidado. Porque dice la palabra que debemos de honrarnos los unos a los otros, ¿cierto? Pero tengamos mucho cuidado cómo lo hacemos. Ustedes nunca le dirían a un pastor, pastor, usted es el Cristo. ¿No? Pero ¿qué tal? El pastor, usted es el ungido. ¿Y qué quiere decir el Cristo? El ungido. Este sí está ungido. Aguas, hermanos. Este sí tiene unción y el otro no tiene unción. Bueno, miren, yo he entendido esto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra diferente manera de predicar. Algunos les gritan, les gustan los gritos, a mí no. A mí no me gusta. Algunos sí, porque piensan que esa es la unción. Entonces cuando va uno a predicar, muy tranquilo, como el hermano Herbert Castañeda, ¿verdad? El hermano Herbert Castañeda habla muy así, muy tranquilito. ¿Tiene unción de Dios? Claro que sí tiene unción de Dios. Pero unos lo desprecian.
¿Por qué? Porque habla así muy tranquilito, muy suavecito. Es un profeta de Dios. Nosotros lo hemos comprobado. Amén. Pero para otros, ¿me entienden? Ese sí está ungido. No, hermano. Diferente tono de voz. Amén. No más. Y a lo mejor el que grita más es el que menos tiene unción. Cuando el hombre de Dios permite la glorificación de sí mismo, se está convirtiendo en un ídolo. Cuando permite que su iglesia local o la denominación sea glorificada, esta se convierte en una secta. Este no es el único lugar donde Dios derrama de su presencia. Amén. Amén. Es más, y si la derrama aquí, es por su pura misericordia. Amén, Señor. Nada más. Aleluya. Yo creo que deberíamos de estar orgullosos de ser la iglesia más pequeña de todo el universo. Aleluya. Si de algo pudiéramos jactarnos, Gracias, Señor. con que la gloria de Dios esté. Sí, Señor. Ahora, dice, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vimos que Aarón inició una línea, pero la concluyó Jesucristo. Con el nacimiento de Jesús se concluye y nace el sacerdocio de Cristo, no de Jesús, de Cristo. Amén. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Porque se dice que no tuvo ni principio ni fin. Melquisedec, ¿qué quiere decir? Rey de justicia. Ahora, la frase para siempre deja entonces o relega a un segundo término al sacerdocio del humano que tenía que terminar. Hoy muchos líderes, hermanos, entrenan a otros para que lideren. Pero, escúchenlo, hermanos, nunca los Davides entrarán en los planes de los Saúles para dejarles el trono. Muchos Saúles están entrenando a Davides, pero nunca les van a dejar el trono. Así es. Amén. Hermano, yo te quiero aquí a las 6 de la mañana. Y los hermanitos ahí. He visto hombres y mujeres de veras allí, 6 de la mañana, 5 de la mañana, orando, haciendo todo el esfuerzo por mantenerse intachables delante de sus mentores, porque ahora ni pastores se les dice, sus mentores. Pero déjenme decirle, estos mentores jamás les permitirán tomar el trono. Ni siquiera les permitirán estar al frente para ministrar por el complejo de Saúl que los persigue. He conocido muchos hombres, muchos músicos, muchos hombres que tenían talentos, que tienen talentos, pero que por causa de alguien fueron cesados. Así es. Los Saúles se creen eternos, intocables, escudándose en que son el centro de tu salvación, porque buscan su propia glorificación. Es que si recuerda quién te salvó, pues sí, Jesucristo. No, pero recuerda quién te habló de Cristo. Pues sí, me hablaste de Cristo tú porque era tu deber. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pues sí, pero tú no me salvaste. Y eso es lo que muchos Saúles siempre van a estar recalcando. Hermano, tú deberías de estar agradecido conmigo. Es en serio, no estoy exagerando, hermano. No estoy exagerando esto. Ellos están buscando su propia glorificación.
Ahora, es normal que todo hombre y mujer desee el reconocimiento humano, pero no podemos vivir del aplauso de la gente como lo hacen los saulinos. Así es. ¿Quiénes son los saulinos? Los seguidores de Saúl. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios o gloria a ellos. Miren, en 1980, más o menos, yo estaba en un auditorio y de repente se escucha la voz. Y ahora, con ustedes, el siervo de Dios. Apláudanle. No, un aplauso para el siervo de Dios. Yo entiendo la honra al hombre, pero cuando esta se pasa, estamos, como dijo uno de mis amigos, hermano, no me glorifiques, no sea que Dios me vaya a matar. Santo, con Satanás. Así ¿Qué es eso? Es eso. Ellos no van a permitir ni siquiera que estés aquí en la plataforma. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, a ver, espérate, como que se saltó, se le brincó la banda al escritor. No. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Wow. Ruegos y súplicas con gran clamor, no creo que esté en el diccionario de Saúl. Mucho menos temor reverente. Santo. ¿Saben? Otra vez, hermanos, yo creo que todos los pastores de alguna manera caemos en cierto momento tratando de alimentar a la iglesia, tratando de mantenerla activa, porque la neta, pues, si no les ofrecen el espectáculo, algunos no se mueven, la verdad. Entonces uno agarra libritos y pues a ver si funciona para la iglesia, ¿eh? Y uno empieza a enseñar. No digo que esté mal, pero por lo menos a mí el Señor me dijo, ¿sabes qué? Regresa a la palabra, punto. Regresa a la Biblia. ¿No leo libros cristianos? Sí los leo. Pero ¿saben qué, hermanos? Que el centro de nuestra predicación sea 100% bíblico. Amén. No, es que no hay más. No hay más. Yo entiendo, hermanos, y yo les animo, o sea, lean. Yo he dejado, anoche yo le decía a mi esposa, yo he dejado de escuchar predicaciones. Porque ay, hermanos, cada barrabasada, que me perdone Barrabás, pero es que es cada tontería que se dice. Y hermanos, las iglesias están llenas. Iglesias llenas. No quiero decir que nosotros somos, somos una santidad purista. No. Ni que yo no creo que estemos tan frustrados como para decir eso, ¿no? Pero hermanos, tenemos que entender que tenemos que regresar a la palabra. Sí, amén. Y cuando nos habla de este sacerdocio de Jesucristo, que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahora,
Aguántenme tantito esto, no se los iba a decir, pero miren, uno dice, mira, declara y vas a tener, hermano, tú decláralo, tú créelo en el nombre de Jesús y lo vas a tener. Ahí les doy una pregunta, ¿por qué Dios, cuando Jesucristo fue ofreciéndole en ruegos y súplicas con gran clamor, ¿por qué no lo libró de la muerte? Santo, aleluya. Amén. Verdad. Y nosotros, no, todo lo que tú quieras en el nombre de Jesús, nomás decláralo y mira así. Wow. Al cabo, Dios es nuestro gato, Santo. porque así lo estamos tratando. Y así enseñamos a la gente. Desafortunadamente. Es cierto, o sea, mire, uno lo dice desde el púlpito y la gente, eso fue lo primero que escuchó. No, sí, vamos a hacerlo. Y cuando los cristianos quieren hacerlo y no les funciona, Dios no funciona. Toman esa actitud de que, no, mira, yo ya oré y no funciona. En vez de echarle la culpa al pelado, le echan la culpa a Dios. Que Dios nunca les dijo eso. Amén. Pero que como tenían comezón de escuchar, pues... Santo. Wow. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Dios lo escuchó, sí o no? ¿Sí fue oído? Ahí dice, fue oído. ¿Dios lo salvó? Santo. De la muerte de la vida. ¿No? No. Y aunque era hijo, versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Ahora, la obediencia, hermanos, nos guía hacia la disciplina. Y la disciplina nos guía hacia la perfección. Por eso tenemos que ayudar a nuestros hijos a obedecer. Ayudarlos ¿cómo? A veces hasta con vara. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarlos. ¿Cuántos quieren hijos perfectos? Ay, hermano, no, yo no. Es lo que dice ahí. Yes. ¿Sí? O sea, la obediencia nos guía a la disciplina. Amén. La disciplina no es la vara nada más, hermanos. Eso es lo malo, que nosotros de repente la disciplina la confundimos con el castigo. No, el castigo, el amor y el ejemplo son la base para la disciplina. De ahí viene la palabra discipulado. Entonces imagínate un discípulo que caminó con Jesucristo por ¿cuántos años? Por lo menos por 3 años. Imagínate a alguien que se aparece de vez en cuando. ¿Tú crees que Jesús lo hubiera llamado discípulo? No. Pues ¿tú de dónde apareciste? Si hasta yo tengo mis dudas con Judas y aún así Jesús lo llamó discípulo. Digo, imagínense, ¿no? Entonces, la falta de obediencia y disciplina son una grave ausencia hoy en día en la mayoría de nuestras vidas. La falta de obediencia y disciplina son una grave ausencia hoy en día en la mayoría de nuestras vidas. Mira, hermano, hace muchos años yo leí un libro. De hecho, era nuestro devocional como familia. Una voz en el desierto, del hermano Loren Helm. Y él decía, si tu hijo es desobediente, no podrá escuchar la voz de Dios. Ajá. ¿Sabes? La obediencia nos hace afinar más y más y más y más el oído. Amén. Entonces imagínate, yo quiero que Dios me hable. Pues primero obedece la primera orden que Dios te dio. ¿Cómo Dios te puede dar una segunda orden cuando no has obedecido la primera? Amén. Así es. Amén. Entonces, la obediencia nos guía hacia la disciplina, a ser constantes, a ser diligentes, y la disciplina nos guía hacia la perfección, porque no sé en sus Biblias, pero en la mía hay un versículo muy raro. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Santo. Amén. Así es. Así
No sé si está en sus Biblias, pero en la mía dice eso textualmente. Sed pues perfecto como, ni siquiera nos dice como yo, sino como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Qué grueso! ¡Qué locura! Santo. No pudiera decir, Señor, ¿de cuál tú estás fumando? Porque yo no puedo ser perfecto. Déjame decirte, si no pudiéramos ser perfectos, Jesús nunca lo hubiera dicho. Claro que no podemos ser perfectos por nuestras propias fuerzas. Tenemos que tener la autoridad de Jesús, a la persona de Jesús dentro de nosotros para poder ser perfecto, para poder llegar a esa perfección. Amén, amén. Y luego dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen con razón. Amén. Sí, Señor. Y uno dice, mira, vamos a escoger a tal hermanito para que sea nuestro pastor. No, Señor, tiene que someterse a obediencia. Amén. No es cualquier persona. No es, miren, en una iglesia y en muchas iglesias ponen como maestros de escuela dominical a los que más vienen. ¿Por qué? Porque pues el que sabe de vez en cuando se aparece. Y sí, Dios capacita a los que están dispuestos y disponibles. Gloria a Dios por eso, hermanos. No estoy hablando de que a cualquier pelagato se le ordene o que... Pero hermanos, debe de ser una persona constante, disciplinada y que también esté entregada a la palabra del Señor. Amén. Por eso dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren, los Davides están dispuestos a ser llevados a través de desiertos, sometidos a procesos difíciles a fin de ser perfeccionados. Amén. Un Saúl no. Saúl te va a decir, mira, eso no me interesa. A mí me interesa el reconocimiento. No te lo va a decir así. Reconocimiento y poder. ¿Cuánto van a pagar? Santo. Los Davides no solo no tienen amigos, sino que son rechazados aún por sus amigos. Mira, un día yo sé que la mayoría de ustedes me va a entender esto, hermanos. Quizás a algunos de nosotros nos pegue más que a otros lo que les voy a decir. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como Elías? Nadie me quiere, rechazado. No estoy diciendo, es que Dios sí me quiere. Sí, o sea, yo entiendo, hermanos, el término yo lo entiendo. Dios me ama, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de ustedes se han sentido tristes, solitarios, rechazados? No por Dios, no por Dios. O sea, tú sabes que estás haciendo lo tuyo, pero tú te sientes incomprendido. ¿Y sabes qué? Yo sé que algunos de ustedes pudieran decir, yo no, porque ustedes tienen un espíritu más fuerte. Pero yo sé quién de ustedes sí. Y me va a entender cuando les digo, eso nos lleva a la depresión. Y no estoy hablando de es una depresión mala, por supuesto, donde solamente la gracia y la misericordia de Dios nos puede sacar. Sí, amén. Pero Saúl no está dispuesto a pasar esos momentos. Saúl no está dispuesto a decir, Saúl, ¿sabes lo que diría? ¿Sabes qué, Dios? Olvídate, yo no te sirvo. Si no es por una lana, si no es por una fama, yo no te sirvo. He conocido pastores, literalmente a mí me han dicho, con lo que tú ganas, yo no iría al ministerio.
Bueno, eso me lo decían cuando yo ganaba. Y están en su derecho, hermanos. Hoy hay misioneros. Miren, hermana, usted me va a entender. Misioneros, entre comillas, que tienen posesiones y no están dispuestos a renunciar, dejarlas para irse al lugar donde Dios los ha llamado y donde deberían de estar. Sin posiciones para llegar. Pero claro, tienen que tener un donde llegar. Una entre comillas misionera se quejó cuando fue a China. Dijo, imagínate, ni siquiera aires acondicionados hay allá. Hubiera ido primero a México a entrenarse. Sí. Entonces, los Davides no tienen amigos, son rechazados. Déjame decirte, profetas. Profetas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Y a veces ni la presencia de Dios sentimos. Pero ¿sabes lo que nos levanta? Saber que Dios está ahí. No el sentimiento de que Dios está ahí, saber que Dios está allí. ¿Saben qué, hermanos? Con esto termino. Los Davides viven sin aplausos porque saben que el que los llamó al ministerio y no al escenario. Yo no sé, hermanos, yo no sé qué Dios tenga dentro de poco, pero recuerda, si Dios te si Dios te sube a un escenario, gloria a Dios, pero nunca olvides tu ministerio. Nunca lo olvides, porque finalmente el escenario un día se va a quedar vacío. Así es. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú nos has dado una palabra en la cual nos anima, Señor, a seguir adelante. Donde a veces, Señor, nos hemos sentido como en la cueva. A veces hemos estado lamiéndonos las heridas. Y esa acción, Señor, yo no la considero de un cobarde, sino de un soldado que está herido, que está lastimado, o que simplemente, Señor, necesita el respaldo de alguien más. Padre, yo te pido, Dios, que por lo menos en esta iglesia nos sigas manteniendo, Señor, con ese espíritu de que cuando alguien esté triste, nos des la gracia para acercarnos, para poner nuestras manos sobre el hombro. Y como yo una vez dije, yo no necesito una oración, yo necesito un hombro para llorar. Permítenos, Señor, ser esa iglesia de entender a los lastimados, de entender, Señor, a los que se sienten abatidos, rechazados. Señor, ayúdanos a vendar las heridas. Señor, yo sé, Señor, que en el proceso tal vez tengamos, Señor, que meter el dedo en la llaga y herir un poco más. Pero, Señor, que nuestra intención siempre sea, Señor,
sanar en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Dios, a que cuando estemos saludando y cuando demos un abrazo, realmente lo hagamos, Señor, no por una tradición, sino porque de veras el amor de Jesucristo está fluyendo a través de nosotros. Señor, queremos, como tu palabra nos dice, Señor, yo creo que tú nos escogiste de entre los hombres para estar a favor de los hombres delante de ti. Ayúdanos, Señor, como embajadores, a hablar el evangelio, ese evangelio que la persona necesita. Si ellos necesitan el evangelio de amor, ayúdanos a amarlos, pero también ayúdanos, Señor, a hablarles de todo tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos en el tiempo de ser misericordioso, pero también ayúdanos a ser justos cuando necesitamos aplicar la justicia en toda su extensión. Dios, yo sé, Señor, que estos son tiempos difíciles, tiempos finales, donde tu iglesia, Señor, estará plantada verdaderamente en la roca. Señor, yo no veo a la iglesia como una gallina sin cabeza. No queremos convertirnos en eso. Queremos, Señor, estar plantados en la roca, Señor. Firmes, con propósitos bien claros, bien definidos, Señor, el evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, aunque nuestra propia pasión sea llenada por tu pasión, Señor. En el nombre de Jesús. Dios, danos la gracia, Señor. Danos la gracia, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo cada día más, Señor, sin importar lo que diga la gente. Señor, si nosotros nos hemos de mover en las nuevas manifestaciones del Espíritu Santo, Señor, hazlo, Padre, para la gloria de tu nombre. Pero danos el fruto del Espíritu, Señor. Y ayúdanos a movernos principalmente, Señor, antes que las manifestaciones. Que las manifestaciones, Señor, solamente sirvan para que la gente te honre y te glorifique a ti, Señor, y que no glorifique nuestros dones, porque finalmente no son los nuestros, sino son tuyos. Señor, aquí estamos, Dios. Somos pocos, Señor, pero nuestro corazón está delante de tu presencia, Dios. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, enfócanos, Dios, en lo eterno, Señor, no en esto que perece, sino ayúdanos, Señor, a ver las cosas invisibles, Señor, que tu reino significa. Padre, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.